La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Vamos a la Biblia unos minutos, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 12. A compartir algunos pensamientos sobre esa palabra. Y hasta tanto el Señor guíe, tal vez sigo con otro pasaje o nos quedamos ahí nada más. ¿Lo encontró? Cuando lo encontró, levante su Biblia o el celular o tablet y repita conmigo. Yo soy lo que esta palabra dice que soy. Yo tengo lo que esta palabra dice que tengo. Y alcanzo lo que esta palabra dice que alcanzo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor, y así es y así va a ser. Le conviene saber qué es lo que dice la Biblia que tiene, que alcanza y que dice que es, porque si no, no va a saber quién es. Y si no sabe quién es, empezamos de vuelta entregando nuestra vida al Señor. Algo de eso tiene que ver esta palabra precisamente. Versículo 12, comenzamos leyendo. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, vienen los versículos anteriores hablando de una esperanza, y esa esperanza de la que el apóstol está hablando es de un cambio de visión, un cambio de posición, un cambio de pensamiento, y él está hablando de dos tiempos distintos. Podríamos hablar de dos visiones distintas respecto a la vida, al mundo y a la eternidad. Versículo 7 dice: si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, la segunda vez que lo nombra, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. De eso estamos hablando, ese cambio, algo que estaba por morir y algo que iba a nacer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, esto es lo que tiene que terminar, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, el ministerio de condenación, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, lo que muere, lo que desaparece, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Cambio de posición, transformación, lo viejo queda atrás, lo nuevo viene por delante. Para ese cambio es necesario, como siempre, usted ya sabe, soy muy insistente en ese punto, es necesario no solamente creer, esa es la puerta de entrada. Es necesario no solo permanecer en Dios, eso es lo que nos afirma a recibir la promesa, sino que es necesario su actitud, su decisión, su perseverancia, su esfuerzo, su decisión a estar y a seguir estando. Porque si no, Dios lo único, escúcheme esto, porque es un tema que en estos últimos tiempos, en los últimos 3 o 4 meses me tiene mal, el último mes peor y las últimas 2 semanas ni le cuento. Pero se lo voy a decir así. Lo único que Dios no va a hacer, Dios puede hacer lo que sea. ¿Sabe eso, no? Dios tiene poder para hacer absolutamente todo. Dios puede hacer todas las cosas. No hay nada que quede fuera del alcance de la manifestación del poder de Dios. Lo que se le ocurra, Él lo puede hacer. Precisamente lo que se le ocurra. Si hay algo que Dios no va a hacer, y lo que seguramente Dios no va a hacer, es forzar tu voluntad, cambiar tu actitud. Eso depende de mí. Dios me trae la palabra, Dios me presenta o me acerca a su presencia, como hablábamos durante la administración, o como estaba diciendo Gerson mientras estaba cantando, que el Señor ponía un fuego en los corazones o algo así, y buscando ser encendido, algo así, no recuerdo bien.
Entonces el Señor nos trae al momento de la confrontación, pero una vez que nosotros estamos ante la confrontación, o sea, somos confrontados cara a cara con Él, la decisión no es de Dios, la decisión es suya. Si usted está orando para cambiar, deje de orar. Si está orando para que alguien cambie, deje de orar. Si está orando para que su esposo, su esposa, sus padres, sus hijos cambie, deje de orar. Lo único que va a conseguir es frustrarse. Tiene que cambiar su manera de oración, lo cual en cada caso particular podemos guiar cómo, pero pedir, Señor, cambia, no. Es por otro lado, Señor, genera las situaciones para que cambie, por ejemplo. Señor, corta los caminos, Señor, abrí los caminos. Señor, habla a su corazón, trae palabra, recordá promesa. Señor, distintas cosas, pero Señor, cambia, no. Dios llega hasta ahí, porque es su voluntad. Dios nunca viola nuestra decisión, nuestra capacidad de decisión. Lo que a veces es una palabra muy fea, se llama o se le dice como libre albedrío. Digo fea porque suena hasta feo decirlo. Parece remedio cuando dice albedrío. Entonces, es lo único que Dios no viola, nuestra capacidad de decisión. Verso 12, arranco de ahí otra vez. Así que teniendo tal esperanza, la de la transformación, la de dejar lo viejo atrás, entrar a lo nuevo, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Moisés estaba llevando al pueblo a través del desierto, Moisés tenía sus encuentros con Dios, luego de esos encuentros con Dios, algo en él era cambiado, algo en él día a día iba siendo cambiado, y era tanto el impacto de la presencia de Dios en Moisés cuando él estaba en su presencia, que los otros que no se habían acercado no podían mirarlo. Entonces, él se ponía un velo en el rostro, ¿para qué? Para que no, a veces leemos en otros pasajes o libros de teología, no lo voy a aburrir con eso, donde nos dicen, y es correcto, que era tanto el resplandor que la gente no lo podía ver, le hacía mal, entonces Moisés se tapaba. Pero lo que está diciendo acá Pablo en Corintios es otra cosa. Dice que él se tapaba para que ellos no desearan eso. Porque si ellos veían el resplandor de la gloria en Moisés, lo que iban a querer es lo que Moisés tenía. Y Dios no quería que el pueblo tenga lo que Moisés tenía. Dios quería que el pueblo tenga un encuentro con Dios. Por eso dice que él se cubría para que ellos no anhelaran, no añoraran aquello que iba de ser abolido. ¿Sabe qué significa abolido? Anulado, desaparecido, cancelado, extinguido. Una ley se la da por extinguida, ya no existe más. Una ley dice hasta acá, es derogada, no tiene valor, no existe, como si nunca hubiera existido. Así dice respecto al ministerio de la condenación. El acercarse a Dios a través de un sistema de sacrificios, el tener una manera específica de encontrarse con Dios, el encontrarse a Dios a través de un intermediario, que era el sacerdote, el presentar las ofrendas al sacerdote para que las llevara al lugar santo, eso iba a ser abolido. La consecuencia en el caso de Moisés como sacerdote es que él traía la gloria, eso iba a ser abolido. Capaz que usted me escucha y dice, ¿está loco que le agarró a este hombre? Ya sabemos eso, lo de loco ya sabemos cómo viene. Usted puede decir, pero ¿cómo que la gloria va a ser abolida? La gloria que venía de una permanencia en un sistema antiguo es abolida. Del mismo modo, nosotros, cada uno de nosotros, si usted está hace poco en la iglesia, si nunca había estado antes en una iglesia y comenzó con nosotros, si hoy está en este lugar y es la primera vez que está en una iglesia, si viene de otro lado, si congregó en otra iglesia, si estuvo apartado, si tiene años, si nació en el Señor, me dice, este es un zoológico con toda clase de bichos. Para todos los gustos. Una vez me llevaron a un zoológico en Centroamérica y había un sector que eran solamente aves. Imagínense, aves en Centroamérica, era como decir fruta. Era una cosa impresionante, jaulones inmensos donde uno prácticamente se metía adentro, pasaba por pasillos entre las jaulas, tenían casi 2 metros, 2,50 metros de altura los jaulones. Era impresionante la cantidad de pájaros parecidos y distintos. Distintos colores, distinto tamaño, todos tenían pico y ala, ¿no? Pero todos cosas distintas. Bueno, así le faltaba la iglesia de restauración ahí. Toda clase de bicho distinto, con distinto plumaje, pero el entendimiento de ellos se embotó, pero el entendimiento de ellos se embotó.
Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahora les voy a hablar particularmente a aquellos que precisamente han nacido en el Señor y tal vez se han alejado o estuvieron en otro lado y se apartaron o tuvieron un tiempo difícil o un tiempo de dificultad, especialmente. Su entendimiento se ha embotado, su entendimiento está en una situación de conflicto. Quedó atascado, ¿vio cuando se le cuelga el celu? Y usted quiere abrir ahí y nada, y el tipo no responde. Ahí está Cristina, ¿viste? ¿No? Y vos estás ahí y tocas y nada, parece que es de piedra. O cuando abrió una aplicación y se puso blanco o negro, o no se movió, quedó ahí. Y usted dice, ¿y? Bueno, así es como nuestro entendimiento quedó embotado, nos quedamos con una imagen vieja, nos quedamos con un pensamiento antiguo, nos quedamos con lo que la pantalla nos estaba mostrando y no se mueve y creemos que eso es la manifestación de Dios. Tenemos el entendimiento del nuevo pacto y no piense esto solamente como Antiguo Testamento o antes de Cristo. Nuevo pacto, del viejo pacto, de aquellos primeros encuentros, de la primera palabra, de lo que Dios me habló por primera vez, de lo primero que recibí, las cosas que son las más difíciles de cambiar. Las más difíciles. Las cosas que uno aprende por primera vez cuando uno es virgen de entendimiento, de aprendizaje, lo primero que aprende en un área, eso después cuesta muchísimo cambiarlo. Hay cosas que no hace falta cambiarlas, porque si le enseñaron bien en algo, perfecto, pero si le enseñaron mal. Contaba yo hace un par de meses en un culto en la mañana. Cuando aprendí a manejar me enseñaron mal. Y el que me enseñó a manejar me había enseñado que, más que nada, fíjese el error, ¿no? Bueno, el que maneja se va a dar cuenta. Más que nada si estaba en la calle parado en un semáforo, que tenía que estar con el auto en velocidad, tenía que estar en primera y tenía el pie puesto en el embrague. ¿No, Claudio? ¿Viste? No solo que se consume el embrague, sino que estando en velocidad, estás delante de un semáforo, un error que cometés, sale disparado. Y cuando estás manejando, tener el pie sin apoyarlo, el pie ahí en el embrague como por las dudas. O sea, una bestialidad. El que sabe manejar se dará cuenta que es una bestialidad. Para mí era nuevo, yo no tenía ni idea, entonces pensaba que era así. Cuando pasaron los años, unos cuantos, unos 5 años por lo menos, y aprendí que estaba mal, usted no se da ni idea de lo que me costó sacar eso de la cabeza. Encima en esa época estaba constantemente manejando y andaba con distintos vehículos todo el tiempo. Entonces yo salía y me subía a vehículo que fuera, ya sea el mío o el otro, y me grababa, parecía que andaba con el burrito con la zanahoria, ¿vio? Entonces me decía yo, sacá la pata, sacá la pata, sacá la pata, sacá la pata. Porque automáticamente se iba a poner el pie en el embrague. Costó muchísimo, mucho más de lo que costó aprenderlo, costó cambiarlo. Gracias a Dios, después quedó. Aquellas cosas que nosotros aprendimos según el nuevo pacto, cuestan muchísimo sacarlas. Cuesta mucho desaprenderlas. Cuesta mucho poner un pensamiento nuevo, un entendimiento nuevo. Queremos ponerlo nuevo y está lo viejo ahí atascado. Como les dije una vez en una reunión de obreros, para poder recibir lo nuevo que viene, tenemos que sacar lo viejo. Hay que vaciar la copa de lo viejo para poder recibir de lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Nuestro entendimiento está embotado y se quedó colgado pensando en las cosas del viejo pacto. Y dice, cuando leen a Moisés, quedan pensando como que esa es la gloria de Dios. Y cuando yo me acerco a Dios, tengo el pensamiento puesto en el viejo pacto y creo que la manera es aquella. Tendría que contarle capaz que intimidades que no lo voy a hacer, pero a veces me río yo en soledad. De cuántas veces les enseñamos cosas nuevas o renovadas, en renovación de mente a las personas, y pasa el tiempo y siguen diciendo las mismas de antes. Y pasa el tiempo y siguen con las mismas costumbres, y pasa el tiempo y siguen con los mismos vicios. Pero hay una promesa de parte de Dios, y usted la tiene que tomar. Dios hace nueva todas las cosas. Las cosas que Dios prometió, aunque hayamos pasado por los valles que fuera, están ahí retenidas en Dios, porque no es Dios el que no cumplió.
si nos arrojaron en el desierto, si nos dejaron vagando en medio de la oscuridad, si, como dice Salmo 23, anduvimos por valle de sombra y de muerte. Qué loco, ¿no? ¿Sabe que la Biblia dice que Jesús dice a sus discípulos que Él no tiene nada que ver con la noche? Dice, la noche ya viene y yo no soy de la noche, entonces vienen los de la noche, yo soy del día. Jesús no tiene nada que ver con la noche. Y la Biblia enseña en Levítico, fundamentalmente, que los siervos de Dios, los ministros de Dios, no tienen nada que ver con la muerte, porque Dios no tiene nada que ver con la muerte, porque Dios no es Dios de muertos, sino que Dios es Dios de vivos. Entonces, en muerte y en oscuridad, Dios no está. Y sin embargo, el Salmo 23 dice, cuando ande por valle de sombra y muerte, las dos cosas en las cuales Dios no está. Cuando ande por valle de sombra y muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento porque tú estarás conmigo. Qué cosa rara, ¿no? ¿Cómo es que Dios es capaz de no contradecir su palabra, sino hacer lo que sea con tal de sacarnos de las situaciones en las que hemos caído o nos han arrojado? El problema es cuando nuestro entendimiento está embotado. ¿Entiende lo de entendimiento embotado, no? Eso. Imagínese que usted está mirándose al espejo y hace... Perfecto, ya me entendió. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, como si no te dieras cuenta que el Señor lo cambió. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón. Ese tal vez es el conflicto más fuerte, lo vengo hablando hace rato con la pastora. Presta atención, va a ser la respuesta que me preguntaste el otro día. El conflicto más fuerte que tenemos a veces como ministro. Porque uno, como dije recién, quiere poner y no entra. Quiere poner y se sale. Quiere poner y no hay lugar. Y se pierde y se derrama. Y uno sigue poniendo y poniendo y poniendo, pero como está atascado, como se le atragantó el viejo pacto de la religiosidad, de la condenación. Hablaba ayer con una persona que me dice algo que muchas veces nos lo han dicho. Les digo esto para que lo sepan un poquito más. Porque uno siempre cuando le pasan algunas cosas se piensa que es Elías el único en medio del mundo y dice, matame porque ya no existo, no sirvo para nada, y sin embargo a todos les pasa lo mismo. Y me dice esta persona, lo que pasa es que no estoy acostumbrado a que se estén preocupando por mí. No estoy acostumbrado a que me llamen, me escriban, me saluden, me bendigan. La verdad que lo que estaba acostumbrado era solamente palazos. No, una persona con ministerio, incluso, a veces, no sé, me da miedo, me dice, porque capaz que si me abro mucho enseguida usted va a querer que yo esté trabajando, sirviendo. Y yo le dije, quédate tranquilo, por dos cosas, le digo. Primera, vas a aprender con el tiempo que en realidad somos así, que lo único que nos importa es lo que a Dios le importa y lo que a Dios le importa es tu vida. Y segundo, en segundo lugar, a mí, y si alguno está en esa situación, tome esta palabra, también se la digo porque es lo que sentimos con la pastora, a mí me importa muy poco lo que tengas para darle al Señor. A mí no me importa tus dones, tu ministerio, tu llamado, tu servicio. No es que lo desprecie, sino que no es eso lo que me importa. No voy a buscar en tu vida esa perla preciosa que Dios puso en tu interior, sino que a mí lo que me importa sos vos. Me importa tu vida y tu restauración. Y cuando venga eso, viene todo lo demás, porque solo vas a querer darle a Dios de lo que está en tu interior. Entonces, esa misma sensación, vuelvo para que me entienda, uno se enfrenta a eso y siempre está el rechazo pensando que ahí viene a darte la tajada. Así se siente usted muchas veces, cuando Dios quiere acercarse para
bendecir, para envolver, para abrazar, para derramar de su unción, para dar el vino nuevo, para llenar la vida. Y entonces estamos así, no me toque, me querés lastimar. Porque tenemos el entendimiento embotado y estamos pensando en esas cosas del viejo pacto. No hablo del Nuevo Testamento, lo repito, sino de nuestros orígenes, de la primera vez, de la primera enseñanza. Voy a ir terminando. Repito, el 15 y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces acá usted me va a decir, ay, que yo ya me convertí. Y yo tendría que hacer un análisis de ADN a ver si está convertido. Porque tenemos un conflicto teológico espiritual con la palabra convertir. Creemos que hay un proceso mágico que pasa en nuestro interior simplemente porque yo repetí la fórmula mágica y porque la noche de Navidad me paré bajo la luz de la estrella y dije las palabritas específicas, entonces ahora ya soy transformado. No. Convertirse en la Biblia significa sencillamente lo que en griego dice es volverse al Señor. Que usted está caminando para allá y de golpe algo se le hace que le da cuenta, se vuelve a Dios. Deja su camino, deja su forma de vida, deja su pensamiento y se empieza a dirigir por la forma de vida y de pensamiento de Dios. Eso es convertirse. ¿Usted está convertido? ¿O sigue la misma manera de pensar, la misma manera de andar, anda por el mismo camino? ¿O sigue guiado por donde le pegaron, por donde lo castigaron, por donde le robaron, por donde lo manipularon y sigue andando por ahí? Y sigue pensando que Dios castiga. Me dice ayer también una persona, porque no voy a la iglesia, están castigando a mi familia. ¿De dónde sacaste eso? Le digo yo. Si ese Dios es así, no me interesa. Digo, esto es un Walter cualquiera. Dije. Esas palabras casi fueron mías también alguna vez. Esos pensamientos que miramos y creemos que Dios es así porque nos presentaron a un Dios así. Conviértase. Pero conviértase de verdad. Deje de andar por el camino del viejo pacto y empiece a andar por el camino correcto. Qué curioso que la palabra arrepentimiento, la palabra, el original de la palabra arrepentimiento, el significado de arrepentimiento, que es metanoia, que es cambiar de nombre, reasignar una cosa, quiere decir que si vas para allá, hagas esto y vayas para allá. Arrepentimiento. Cambio de sentido y dirección. Un cambio completo en tu vida. Conviértase al Señor. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Usted tiene libertad? ¿Se siente con libertad para pedirle a Dios, para recibir de Dios? ¿Se siente con libertad para moverse delante de Dios como un hijo que vive en poder? Sería para otra prédica eso. Por tanto, conclusión, termina el apóstol diciendo, nosotros todos, mirando a cara descubierta, la expresión de decir a cara descubierta no es que, obviamente, usted cuando se mira a un espejo no tiene nada en la cara, no creo que nadie sea tan tonto, pero es una máscara para mirarse al espejo, ¿no? Pero la idea es, mirando a cara descubierta, es sinceramente. Quiere decir sin rulo, no sé cómo va a ser sin rulo. Quiere decir sin vueltas, quiere decir sin maquillajes, quiere decir sin poner careta, quiere decir sin andar con religiosidad, sin venir adelante de Dios diciendo lo que no sos. Como aquella higuera, ¿se acuerda? La que parecía que estaba llena. Entonces Jesús es bravo también, mirá que no iba a saber. Así que está llena, vamos a comer higo. Y cuando llegó, que nunca más nadie coma fruto de ti. Y la tipa al día siguiente se murió porque dejó de dar fruto. No, presentarnos delante de Dios sinceramente. ¿Usted se presenta sinceramente delante de Dios? Si es que se presenta cuando se presenta, porque eso también es libertad. Como les decía, creo que fue en la mañana, tengo tantos cultos en la cabeza, ya no sé ni cuándo vivo. Pero si en la mañana, este domingo, haga catarsis con Dios. Cuando tenga una crisis, cuando tenga un conflicto, cuando quiera enojarse con Dios, enójese con Dios. No irse de la iglesia o agarrársela con otro porque está enojado con Dios. Enójese con Dios. Preséntese a cara descubierta, cara a cara. Vaya delante de Dios y delante de Dios dígale todo lo que le quiere decir.
enójese, patalee, grite, llore, haga lo que quiera. Delante de Dios. Dios no le molesta. Dios sabe lo que está en el corazón. ¿Se va a sorprender Dios porque diga eso? En cambio, si usted se va pateando las cosas y va enojado, Jesús dice cuando se fue el joven rico, que lo vio irse entristecido, pero dejó que se fuera. Pero vaya Dios, descárguese, llore, quiebre, rompa como esa mujer ese vaso de alabastro, deje todo ahí y cuando salga ahí va a estar livianito, fresquito y seguramente muchos pensamientos le van a ser cambiados. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando yo me presento ante Dios, cuando yo vengo con toda esa carga y yo vengo con ese viejo pacto y ese viejo pensamiento y esa vieja doctrina y esa religiosidad, si sigo caminando por ahí, lo único que voy a ver es embotamiento y falta de entendimiento, pero si me presento delante de Dios, en la oración, en la administración, en su casa, en un tiempo de búsqueda, en un tiempo particular, dice que somos transformados. ¿Quiere otra palabra? ¿Quiere otra griegada? Metamorfosis. Pues literalmente metamorfoseo es ahí. Metamorfosis. Metamorfosis. Cambio de forma. Cambio de forma. Cuando yo vengo delante del Señor, cambia mi forma. Miren, una de esas capaz que hasta adelgaza. Una de esas capaz que hasta, no sé, le sale pelo. Cambio de forma. No. Cambio de forma. Deja de ser lo que era y empieza a ser lo que Dios dice que sea. Metamorfosis lo estudiamos en la escuela. Va, si usted fue a la escuela o si lo estudió. O si ese día seguro que faltó, señorita. Que decía que cuando el gusanito de seda que comía las hojitas de la morera, el amarillito ese en un momento había comido tanto que ya empezó a alargar de los hilos de seda y se hizo el capullo grande y ahí se produce la metamorfosis del gusano de seda. ¿Se acuerda esa palabra? Entonces ese gusano amarillo asqueroso, de golpe cuando pasa un determinado tiempo que no es tanto, empieza a agujerear la punta del capullo y sale ahí en una hermosa mariposa. Totalmente distinto a lo que se metió. Requiere tiempo, requiere encierro, requiere trabajo, requiere esfuerzo, fuerza para salir, empujar, como parir, ¿vio? Como le dije el otro día, el conflicto de parir, el conflicto del bebé al nacer, pero ahí es metamorfoseado, transformado. Viene a Dios, no le estoy hablando de que usted no recibió a Cristo, ¿eh? Le estoy hablando de usted que a veces es cristiano gallego, parece. Firmes en lo terco, cabeza dura, cuadrado, caprichoso. No porque la cosa es así, no, la cosa no es así, la cosa es en libertad del Espíritu, para encontrarse con la gloria de Dios, recibir de la gloria de Dios y al recibir de la gloria de Dios, ser transformado. Dios quiere para usted, Dios tiene para usted un cambio, primeramente de pensamiento, luego de toda su conducta. Cuando cambia su pensamiento, cambia su conducta. Cuando cambia su conducta, cambia su destino. Cuando cambia sus decisiones, cambia su destino. Cuando cambia sus actitudes, cambia su destino. Pero todo empieza en la transformación que hace el Espíritu del Señor cuando usted se encuentra con Él. Si usted va a Dios y sigue pensando lo mismo, no funcionó. Si usted va a Dios y se sigue sintiendo perdedor, no funcionó. Si usted va a Dios y sigue pensando que Dios no lo ama, no funcionó. Si va a Dios y sigue pensando que las cosas le van a salir mal, no funcionó. Vaya de nuevo. Pruebe otra vez. Porque no funcionó. No se convirtió. No se convirtió. A veces de golpe nos encontramos que estamos todos sin convertirse acá adentro. No le estoy diciendo que no sea cristiano. Estoy diciendo que no esté convertido. Que teniendo la chapa y estando en la iglesia, está caminando con el pensamiento de castigo, con el pensamiento de fracaso, con el pensamiento de miseria, con el pensamiento de religiosidad, con el pensamiento de Dios no tiene para mí, con el pensamiento de para todos sí, pero para mí no. Pero la transformación genera vida. Y esa transformación genera vida. Cuando genera esa vida no solamente es para mí, sino que esa vida impacta a todos aquellos que están
a mi alrededor. Como decía los versículos anteriores, el velo, cuando Cristo es manifestado, cuando estoy delante de Cristo, el velo se quitará. Y cuando el velo se quita, cambia su mirada, y cuando cambia su mirada, todas las cosas a su alrededor van a ser distintas. Yo quiero animarlo a que empiece a tener una transformación por la decisión. Yo quiero animarlo a que empiece a buscar a Dios y hasta no ser transformado en su interior, no desista. Yo quiero animarlo que si se da cuenta que tiene pensamientos que son del viejo pacto, que tiene pensamientos que son de religiosidad, si tiene pensamientos de cómo fue formado, que los borre, los arranque, que se haga un lifting, mire. Que se ponga lolas espirituales. Pero ya terminamos. Así que póngase de pie. Vamos a orar. Adorar al Señor un instante nada más y pedirle que Él abra los caminos de la bendición para que seamos transformados. La promesa está, el llamado está, la voluntad de Dios está, el deseo de Dios está. Dios nos trajo para eso, para ser transformados. El Espíritu se presenta para eso, para que seas transformado. La pastora le decía, en las aguas del río que corre para ser transformado, pero unas aguas a las que muchas veces nos negamos y no queremos y nos resistimos a transitar y no queremos meternos en ellas, porque estamos más cómodos como estamos. Dele la gloria a Dios, levante sus manos, empieza a adorar su nombre. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.